Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de English Connect 2. Vamos a tener nuestra clase número 14 el día de hoy. Lesson 13, Money, Shopping for Food. Y la pregunta es, how much is this? Esta lección número 14 va a tratarse acerca del dinero, compras de comida. Y vamos a aprender a hacer preguntas tal como esta, how much is this? ¿Cuánto cuesta esto? Sí, para ello vamos a irnos a la parte de warm up, objectives. Bueno, los tres objetivos del día de hoy son los siguientes. First, I will learn to talk about shopping for food. Aprenderé a hablar acerca de compras de comida. Second, I will learn to ask how much something costs. Aprenderé a preguntar cuánto cuesta algo. Y por último, third, I will learn to understand how much something costs. Aprenderé a entender cuánto cuesta algo, ¿sí? Entonces, vamos a irnos a la parte de gramática para comprender mejor la lección. A la parte de target phrases. En target phrases podemos encontrar algunas preguntas y respuestas que generalmente se utilizan al momento de tener una conversación en la que tú preguntas o respondes acerca del precio que tiene algo. ¿Sí? En este caso vamos a ver primero las preguntas. La primera es how much does this ground meat cost? La pregunta en español sería la siguiente: ¿a cuánto cuesta la carne molida? Ground meat significa carne molida, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar en esta parte, está utilizando how much. Es como decir cuánto en inglés. Pero para que sea una pregunta más completa también está utilizando does. Pero mucho depende. Si en tu oración te estás refiriendo a algo singular o a algo plural. En este caso nos estamos refiriendo a carne molida. Y no estamos diciendo carnes molidas, sino carne molida. Entonces por esa razón nosotros utilizamos does. Recordemos que does se utiliza para oraciones en las que nos referimos a algo en singular. En cambio, esta segunda oración se refiere a algo en plural. Vamos a verla. How much do these bananas cost? En este caso, nosotros vemos que es en plural. ¿A cuánto cuestan estas bananas? Por esa razón está utilizando do these bananas cost. Y tenemos que tener mucho cuidado al momento de conjugar do o this, por ejemplo aquí. Do está utilizándolo porque es plural y recordemos que esta forma, this, es también para plural. Y también podemos ver que el objeto al cual se está refiriendo también se encuentra en plural, bananas. Es algo que se puede contar. En la tercera pregunta podemos ver que está utilizando is. How much is a bag of apples? ¿A cuánto cuesta la bolsa de bananas? ¿Por qué está utilizando is? Está utilizando is porque se está refiriendo solamente a una sola bolsa o saco de manzanas, ¿sí? Si se refiriera a varios, entonces is cambiaría how much are. Sí, y la oración sería diferente, pero en este caso se está refiriendo solamente a una bolsa de manzanas. Entonces las dos posibles respuestas son las siguientes. It's $2 a bag. Está $2 el saco o la bolsa. La segunda respuesta que también podemos utilizar, pero no para esta pregunta, es la siguiente. These grapes are $2 a pound. Estas uvas están a $2 la libra. Grapes son uvas en español y pound significa libra en español, ¿sí? Entonces solamente harían el cambio aquí. Por ejemplo, si tomáramos esta pregunta y quisiéramos responder de esta forma, sería de la siguiente manera. How much do these bananas cost? Y aquí sería these bananas are $2
a pound. En algunos lugares venden las bananas por libra, entonces these bananas are $2 a pound. Estas bananas están a $2 la libra. Entonces son bases, oraciones base que ustedes pueden utilizar para crear otro tipo de conversaciones en las que se refieren a otro tipo de objetos también. Siguiendo con la otra parte de gramática, debemos recordar que hay cosas en inglés que sí se pueden y no se pueden contar, ¿sí? Y de acuerdo a eso, entonces nosotros las dividimos para saber cuándo nosotros vamos a utilizar la S para hacer de esta cosa algo plural o no, ¿sí? Entonces vamos a irnos con las que se pueden contar, count nouns. Las que se pueden contar, por ejemplo, es egg, banana, tomato, apple, carrot, potato. Huevo, banana, tomate, manzana, zanahoria y papa, ¿sí? Nos dice lo siguiente: these nouns can be made plural by adding s or es. Estos objetos, ¿sí? Estos objetos pueden ser hechos plurales al añadir s o es, ¿sí? Como los siguientes ejemplos. Por ejemplo, egg, eggs. Está aumentándole la s. Tomato, tomatoes. Está aumentándole aquí la es. Algo que me gustaría que ustedes puedan meditar es lo siguiente. Por ejemplo, nosotros podemos contar los huevos, podemos agarrarlos y decir un huevo, 2 huevos, 3 huevos, etc. Lo mismo con los plátanos. Un plátano, 2 plátanos. Lo mismo también con los tomates, las manzanas, las zanahorias y las papas, ¿sí? Pero si nosotros tratásemos de contar, por ejemplo, la leche o la carne, sería un poco difícil. No podemos decir una carne en inglés o una leche, ¿sí? Como generalmente lo hacemos en español. Sí, en inglés se puede decir una bolsa de leche o 1 litro de leche o 1 libra de carne, por ejemplo. Ocurre lo mismo con pescado, harina, azúcar, cereal, pan o queso, ¿sí? Entonces vamos a irnos a la parte de los no contables, non-count nouns. Son cosas que no se pueden contar en inglés, o sea, uno a uno, agarrarlos y decir una leche o 2 leches. No existe eso en inglés. A no ser que lo conjuguemos como anteriormente habíamos dicho, al decir 1 litro de leche o una bolsa de leche, algo así, o un turril de leche. Entonces, la siguiente pauta que nos da es la siguiente: these nouns usually cannot be plural. Estas cosas generalmente no pueden ser plural, no pueden estar en plural, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos oraciones de la siguiente manera. Por ejemplo, lo que dice aquí es lo siguiente: use this or that. That bread smells good. Ese pan huele bien. Pero en esta parte no está diciendo no está utilizando un pan o 2 panes, sino simplemente se está yendo al objeto. That bread smells good. Ese pan huele bien, ¿sí? En cambio, aquí vemos que está utilizando la S como antes habíamos dicho. Use these or those. These eggs are delicious. Estos huevos están deliciosos, ¿sí? Entonces hay una diferencia. Por ejemplo, en aquí podemos utilizar la S. Aquí no podemos utilizar la S. No podemos decir breads, sino solamente bread. Y si quisiéramos convertir esto en plural, tendríamos que añadir otra palabra que nos ayude a reflejar esto en plural. Algo que vamos a verlo en un momento, ¿sí? Entonces, para aumentar más nuestro vocabulario, vamos a irnos a la parte de vocabulary, a la parte de contables y no contables. Y cómo es que nosotros podemos hacer algunas de estos no contables plural, y al mismo tiempo también cómo es que podemos hacer
que se entiende que está en plural, ¿sí? En los contables no hay mucho problema, sabemos que solamente tenemos que aumentar la S y la ES. Esos son los siguientes: egg, banana, tomato, apple, carrot, potato, huevo, banana, tomate, manzana, zanahoria y papa, ¿sí? Los no contables, como habíamos visto antes, son los siguientes: lettuce, fish, meat, flour, sugar, cereal, bread and cheese. Lechuga, pescado, carne, harina, azúcar, cereal, pan y queso, ¿sí? Aparte de esto podemos aumentar muchos otros objetos más, ¿sí? Entonces vamos a irnos a Measuring Quantity Words with Nouns. Es como son palabras que nos ayudan a contar, ¿sí? Estos no contables son otras palabras. Vamos a irnos con los siguientes ejemplos. Por ejemplo, a liter of milk, 1 litro de leche. Con esto nosotros podemos decir ya después 2 litros de leche, 3 litros de leche, etc. A liter of milk, 2 liters of milk, 3 liters of milk, etc. ¿Sí? Ahora, esto es un no contable, por si acaso. Vamos a resaltarlo. Esto, milk, es un no contable. Pero, gracias a esta otra palabrita, se hace contable, ¿sí? A liter of. Ahora vamos a irnos con este otro que sí es contable. Sabemos que apples es contable, por eso es que podemos ver también una S aquí. Pero de igual manera podemos utilizar estas palabras de cantidad. Bueno, en otras palabras son como palabras que nos ayudan a medir ciertas cositas, ¿no? Por ejemplo, a bag of. Bag significa saco o bolsa. Entonces aquí estaría diciendo una bolsa de manzanas o un saco de manzanas, ¿sí? A loaf of es como decir una hogaza de, y aquí tenemos pan, ¿sí? Sabemos que el pan es un no contable, pero si nosotros decimos a loaf of bread, se convierte en contable. Una hogaza de pan. Después nosotros podríamos decir 2 hogazas de pan, 3 hogazas de pan, 5 hogazas de pan. Ahora sí nosotros podemos convertirlo en plural al utilizar estas palabras antes de este objeto, ¿no? A loaf of, una hogaza de pan. Ahora vamos a irnos nuevamente con un contable, que es bananas. Sabemos que bananas es un contable, ¿no? Por eso también podemos ver la S aquí. Pero también se está usando las siguientes palabras. A bunch of. Bunch en español sería como racimo. Un racimo de bananas, ¿sí? Entonces a partir de aquí también podemos decir 2 racimos de bananas, 3 racimos de bananas. Aquí tenemos nuevamente un no contable, que es la lechuga, ¿sí? Y para hacerlo contable estamos utilizando a head of, una cabeza de lechuga, 2 cabezas de lechuga, etc. Ahora sí, lechuga se ha convertido en algo contable, porque estamos diciendo una cabeza de lechuga. Si solamente fuera lechuga y quisiéramos decir 2 lechugas, 3 lechugas, en inglés no existe eso. No podemos decir 2 lettuce o 3 lettuce, no. Necesariamente necesitamos esto, a head of lettuce. Entonces podemos decir 2 heads of lettuce, 3 heads of lettuce, como 2 cabezas de lechuga, 3 cabezas de lechuga. Ahora sí es correcto en inglés. Sabemos también que la carne es algo que no se puede contar, pero si nosotros utilizamos
las siguientes palabras, como por ejemplo a kilo of, un kilo de, entonces sí se puede convertir en algo contable. Un kilo de carne, a kilo of meat, 2 kilos of meat, 3 kilos of meat y sucesivamente. Ahora, aparte del kilo, sabemos que hay otras unidades de medida, por ejemplo la libra, ¿no? Entonces podemos decir a pound of meat, 2 pounds of meat, etc. Pero ya se vuelve contable. Ahora tenemos nuevamente un no contable. Sabemos que el pescado es un no contable, pero se convierte en contable ya que estamos utilizando a pound of, una libra de pescado, a pound of fish, ¿sí? Entonces recuerden usar estas frases de medida, en otras palabras de medida, nos ayudan bastante para poder hacer compras, ¿no? Incluso nosotros cuando vamos al mercado les pedimos una libra de esto, un racimo de esto, una cabeza de esto, ¿no? En inglés se hace lo mismo también. Creo que esta parte también ya la vieron en sus anteriores manuales. Y si tienen más dudas, entonces pueden preguntarme acerca de cómo es que podemos reconocer cuáles son contables y no contables. Generalmente tiene que ser más de razonamiento. Por ejemplo, tal vez para mí el pescado es contable porque puedo agarrarlo y puedo separar un pescadito aquí, 2 pescaditos y demás. Pero en inglés no es de la misma manera. Entonces, si ustedes quieren tener mayor certeza de qué objetos en inglés son contables y cuáles no, también hay listas que ustedes pueden memorizarse, ¿sí? Hay muchas listas en internet que ustedes pueden descargar acerca de qué cosas son contables y qué cosas no son contables, ¿sí? Y si ustedes quieren que busque alguna lista para ustedes, también pueden decirme, ¿sí? Entonces vamos a irnos a la parte de las conversaciones, Lesson, Conversation and Activities. Vamos a irnos a la conversación número 1, ¿sí? Vamos a utilizar muchas de estas preguntas y respuestas. Y van a darse cuenta de que sí, realmente es necesario, ¿sí? Entonces, el primero dice lo siguiente. Conversation 1. Do you want to go to the market with me? ¿Quieres ir al mercado conmigo? We need to pick up some vegetables. Necesitamos traer algunos vegetales. Yes, we also need eggs and a loaf of bread. Sí, también necesitamos huevos y un hogazo de pan. Let's make a list. I'm planning to get tomatoes, carrots, lettuce, and some fruit. I may buy meat as well. Vamos a hacer una lista. Estoy planeando traer tomates, zanahorias, lechuga y algo de fruta. Puede que compre carne también, dice. Esa es una conversación, ¿sí? Entonces vemos que aquí ellos están en el mercado y quieren comprar ciertas cosas, ¿no? Para cocinar. Entonces ellos dicen que necesitan ciertas cosas, ¿no? Y han aplicado también en su conversación todo lo que hemos visto en la parte de gramática. Pero también dice que hagan una lista, ¿no? Es generalmente lo que se hace cuando uno va al mercado, ¿no? Para no olvidarse nada. Entonces, cuando ustedes quieren referirse a algo así, estas conversaciones son muy útiles. La segunda conversación también trata sobre comprar cosas, pero es un poquito diferente. Ya es cuando están comprando siempre cosas. Ya no solamente como en esta conversación están hablando de comprar, sino ya están en el proceso de comprar. Entonces vamos a leerla. Sí, Conversation 2 at the market. En el mercado, dice. Excuse me, how much are these carrots? Disculpe, ¿a cuánto están estas zanahorias? They're $2 a kilo. Están a $2 el kilo. I'll take half a kilo. Do you have fresh eggs? Llevaré medio kilo. ¿Tiene huevos frescos? Yes, we just got some in this morning. Sí, adquirimos algunos esta mañana. How much do they cost? ¿A cuánto cuestan? They are $2 a dozen. Están a $2 la docena, ¿sí? Entonces, cuando ya están en el mercado, utilizan este tipo de preguntas y respuestas,
¿sí? Como por ejemplo, excuse me, disculpa, ¿no? Con mucha educación. How much are these carrots? ¿A cuánto están estas zanahorias? Pueden utilizar esta pregunta como base para otras preguntas. Solamente tendrían que cambiar en este caso el objeto que quieren comprar y también en este caso, por ejemplo, estoy utilizando are y this porque está hablando acerca de zanahorias y zanahorias está en plural. Pero si en caso de que ustedes quieren comprar solamente una cosa y está en singular, entonces esto también cambiaría. Nada más, de acuerdo a las reglas de gramática que hemos aprendido acerca de lo singular y lo plural, ¿sí? Y también recalcar que half a kilo significa medio kilo por si acaso. Y dozen también es otra palabra tal vez nueva para su vocabulario, significa una docena, ¿sí? Entonces vamos a irnos a la parte de los principios de pronunciación, pronunciation principle, de letters O and O, ¿sí? O and O. Entonces hay una leve diferencia en esto, pero creo que va a notarse más cuando nosotros leamos estas palabras, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay el primer ejemplo. Son dos palabras que tienen esta pequeña diferencia. Espero que puedan escucharla bien. Por ejemplo, esta dice not, now, pot, pow, hot, how, moth, mouth, shut, shout. ¿Sí? Entonces, la siguiente. Not, sabemos que lo utilizamos como una expresión en negativo para decir no. Now significa ahora. Pot. Pot significa maceta. Significa maceta. Pow es más como una palabra que se utiliza para exclamar algo, una impresión. Hot significa caliente. How es como decir cómo. Mouth es como decir polilla, ¿sí? Mouth sabemos que es boca, shot es como un tiro de un arma y shout es gritar, ¿sí? Entonces en el segundo ejemplo vamos a ver lo siguiente. Ground, pound, mouth, house, how, now, allow, down, flower, ¿sí? Entonces dijimos que ground significaba suelo. Pound significa libra, mouth es boca, house, casa, how, como, now, ahora, allow, permitir, down, abajo, flour, harina, ¿sí? Entonces, una pequeña diferencia entre O and O, ¿sí? Flour, cost, house, down, noun, hello, from, about, now, last, long, pound, ¿sí? Espero que puedan volver ustedes también practicar en casa y repetir estas palabras. Ahora nos vamos a la parte de Learning Strategy. Think to yourself in English. Practice describing or naming things you have learned. Nos pide que usted podamos pensar acerca de nosotros en inglés y practiquemos en describir o nombrar cosas que nosotros hemos aprendido, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos sugiere hacer eso? Porque al momento en el que nosotros queremos describir o nombrar ciertas cosas, generalmente necesitamos encontrar más palabras para poder hacerlo, ¿sí? Entonces se ven en la necesidad de encontrar una palabra que pueda perfectamente describirlo o nombrar lo que ustedes quieren decir en inglés, ¿sí? Entonces practiquen describirse, practiquen pensar sobre ustedes en inglés y de esa manera ustedes describirse o nombrar cosas que ustedes han aprendido, ¿sí? Entonces, esa es parte de su tarea y espero que también pueda formar parte de sus horas de práctica de inglés. Ahora vamos a irnos a la parte de Instructor Guided Practice. Sí, vamos a practicar un poco acerca de la parte de gramática que aprendimos o que recordamos tal vez, ¿sí? Entonces,
Estos son algunos ejemplos. Ustedes también pueden practicar otros ejemplos en sus manuales. Habíamos hablado acerca de que hay algunas cosas que son singulares y plurales y de acuerdo a eso nosotros utilizamos también ciertas modalidades en singular o plural. Es lo que exactamente vamos a ver ahora, tanto en preguntas como en respuestas. Por ejemplo, cheese es algo singular en este momento. Solamente estamos hablando acerca de queso en general. Entonces decimos lo siguiente: How much is this cheese? ¿A cuánto está este queso? La respuesta sería It's $3 a kilo. Está a $3 el kilo. Un kilo. ¿Sí? El segundo ejemplo es el siguiente. Vemos que en este ejemplo está en plural. ¿Sí? Porque dice potatoes, papas. Entonces, como está en plural, utilizamos are, que es la forma del verbo to be en plural, y this, que también es una forma en plural. ¿Sí? Entonces, how much are these potatoes? ¿A cuánto están estas papas? Y la respuesta es la siguiente: They are $5 a bag. Están a $5 el saco. La tercera pregunta también es en plural y dice lo siguiente: How much are these apples? La respuesta: They are €2 a pound. Están a €2 la libra. Esta otra pregunta también está en plural. Vemos que termina también en S el objeto. How much are these grapes? They are 6 bolivianos a bunch. Están a 6 bolivianos el racimo. ¿A cuánto están estas uvas? Están a 6 bolivianos el racimo. Sí, aquí, ¿por qué nosotros estamos utilizando la misma palabra en español? Porque no va a cambiar. Es como, es algo muy propio. No vamos a cambiar la palabra bolivianos o en inglés. O sea, no hay una palabra que pueda en inglés que pueda decir bolivianos exactamente. ¿Sí? Entonces, sería solamente bolivianos. Lo demás sí pueden decirlo en inglés, pero bolivianos se queda tal como está, bolivianos. El ejemplo número 5 está en singular, ¿sí? Dice, how much is this lettuce? ¿A cuánto está esta lechuga? It's $1 a head. Está a $1 la cabeza. El otro ejemplo es similar. How much is this milk? It's €4 a liter. ¿A cuánto está esta leche? Está a €4 el litro. Un litro, ¿sí? Ahora, tal vez ustedes se preguntarán por qué está utilizando is, y cuando nosotros habíamos dicho que no son contables. Bueno, cuando no son contables, nosotros utilizamos this al igual que cheese, porque está hablando del objeto en su forma en general, no está describiendo la cantidad en otras palabras. Por esa razón se queda como is y no hay tanto problema para utilizar are o is, solamente se queda en is. Pero en este cambio, en estas respuestas en cambio sería un poco diferente. Por ejemplo, it's $1 a head. Está a $1 la cabeza. It's €4 a liter. Está a €4 el litro, ¿sí? Lo único que cambiaría en plural en estas respuestas sería a partir de aquí, ¿sí? Por ejemplo, tal vez ustedes quieren decir está $1, dos cabezas, por ejemplo. Y it's $1 two heads. Tal vez están en promoción y dice están a $1 dos cabezas, ¿sí? Entonces en este caso, a partir de aquí ustedes pueden cambiarlo en plural si ustedes quieren, estas unidades de medida. Pero por lo demás, si ustedes han utilizado aquí how much is this, también la respuesta tiene que ser it is. Estamos utilizando is en la pregunta y también en la respuesta, ¿sí? Es un poquito complicado tal vez entender acerca de qué cosas son contables y qué cosas no son contables, y cómo saberlo en inglés. Pero si ustedes tienen más preguntas específicamente acerca de
algo en general o en específico, por favor escríbenme al WhatsApp para saber en qué exactamente necesitaría ayudarles para poder comprender esta parte. ¿Sí? Vamos a irnos a la siguiente actividad, ¿sí? Actividad número 1 en el manual. Son igual preguntas y respuestas. Vamos a irnos a la primera pregunta que dice How much does this milk cost? ¿A cuánto cuesta esta leche? La respuesta es It's about $1 a liter. Está a $1 el litro también. Está por $1 el litro. How much do these eggs cost? ¿A cuánto están estos huevos? They are about $5 a dozen. Están por $5 una docena. How much do these carrots cost? ¿A cuánto están estas zanahorias? Están a 2 bolivianos el saco, sí, de zanahorias. La siguiente pregunta sería How much does this sugar cost? They are about 10 euros a kilo. ¿A cuánto está este azúcar? Y decimos están a 10 euros el kilo. ¿Sí? Recordemos que utilizamos do para plural y das para singular, así como para he, she, it, que están en singular, utilizamos does. Lo mismo aquí, how much does this sugar cost, porque está en singular. Sí, estamos utilizando does. Lo mismo en este ejemplo, how much does this bread cost? ¿A cuánto está este pan? It's about 5 cents a loaf. Está a 50 centavos la hogaza. En cambio, esta pregunta, la última, está en plural, entonces utilizamos do. How much do these bananas cost? ¿A cuánto cuestan estas bananas? Y la respuesta es they are about $8 a pound. Están a $8 la libra. ¿Sí? Entonces solamente hay ese jueguito entre singular y plural aquí. Ustedes también pueden intentar llenarlo por su cuenta y comparar las respuestas con el video también. En la actividad número 2 vamos a dejárselas para ustedes, sí, para que, pero vamos a darles algunos ejemplos. Si dice write a price for each item on the line, you will sell things and shop at the same time. Buy things from your classmates. You have, ustedes, aquí vamos a poner un precio. Por ejemplo, tú tienes $100, por ejemplo. You have $100. Buy as much as you can. Compra lo mucho que puedas. For your family, por ejemplo, and sell as much as you can. Y vende todo lo que puedas, dice. Try to make a profit. ¿Por qué dice try to make a profit? Profit es como tu ganancia, ¿sí? Entonces trata de obtener ganancia, en otras palabras. Es lo que nos dice con try to make a profit. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Son ejemplos. Por ejemplo, digamos que yo adquiero el huevo a 70 centavos, pero yo decido venderlo a 80 centavos. Si no me equivoco, una docena a 80 centavos sería 9.60. Entonces, vamos a utilizarlo en dólares, por ejemplo, $9.60 a dozen. $9.60 una docena. Entonces, hacen las siguientes preguntas. What did you sell? ¿Qué vendiste? En este caso estoy vendiendo huevos. Eggs. To whom? ¿A quién? Mi primer cliente fue Marianela. For how much? ¿A cuánto? ¿A cuánto le vendí a Marianela? $9.50 a dozen. $9.60 la docena. ¿Sí?
Entonces lo mismo va con este otro ejemplo. $2 el litro. $2 a liter. What did you buy? ¿Qué compraste? Leche. From whom? ¿De quién? ¿De quién compré leche? De mi caserita Lucy. Ahí está. How much was it? ¿A cuánto estaba? $2 a liter. $2 el litro. ¿Sí? Entonces, estoy comprando la leche con el objetivo de vender, entonces lo venderé más cara seguramente. ¿Sí? Entonces, ese es el ejemplo. Ustedes ponen un precio y ustedes van llenando esta parte, estos espacios en blanco de acuerdo a quién están vendiéndole, a cuánto y también qué cosas están comprando, de quién y a cuánto. ¿Sí? Entonces, vamos a irnos a la parte del listening. Y para ello vamos a ver el videito. Okay, go over there and I'll tell you what to get. No, sit right here. Espérenme un momentito. Here, sit right here. I'll tell you what spices to get out. We're making my famous, wonderful cookies. Baking powder, baking soda, cinnamon, and salt. Seasoned salt, celery salt, poultry salt, chicken seasoning. Do you remember what you're looking for? Nope. Raisins and craisins, gotta be in here. Did you get the walnuts? You didn't ask for walnuts. I saw the walnuts. Walnuts. She wants, everything has to be specific and precise. To this line right there is a cup and a half. Oh, So that's a fill it. lot. A German and a Sicilian together aren't exactly what you would think of as the ideal thing. My great-grandparents came to this country, they can avoid this kind of work for their children. I'm third generation. Are you gonna eat these cookies? You said I could only have one. I married her because she was one of the classiest girls I ever met. Just the opposite of me. Don't handle it, Don't, why? because it's disgusting. Sometimes Italians like to take the other side of the argument, whether or not they believe in it or not, just to keep the conversation going. I hung around mostly with the kids that lived on West 8th Street. This is West 9th Street. This originally was my grandmother's house. My grandmother is from Sicily. She came over on the boat when she was 15. Okay, let's go meet my mother. My mother is, what did we say, 88 years old. And she was born in this country, and she locked us out. This is my mother, Rose. Oh, hi, My son. He was the first boy to be born in our family. My father and my mother were so proud. The first grandson, they called him the king. You've heard of King of Queens? I'm King of Brooklyn. We are just minutes away from having cookies. My wife came from a big family, and we raised children differently. She wanted rules for the kids, and I just wanted to tell them a story about what happened to me and how it worked. It didn't work, and let them make their own decision. There was a period of time when I had gotten back from Vietnam where I started getting a little nervous about what I was going to do with the rest of my life. There was a lot of drugs in Vietnam, and I was very much involved in that stuff. I started worrying about, who am I? What am I going to do? I knew that if I had some kind of guideline, some type of purpose, some direction, that I'd be really good at it. The military always provides you with a Gideon Bible. I started reading about this guy named Jesus, who I wasn't really familiar with. And I thought he was a cool dude, and he was kind of like a protester. And Jesus made change without guns, without fighting. That impressed me. No, I'm not God, so I don't understand his love. But I have the faith that he has an undying love for us. And it keeps me going, knowing that if I get up in the morning and I commit the same bad thing, that he's still gonna say, I'll give you another shot. And he's filled with second chances. I really believe that people can change. It's a core principle of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My name is Frank Mansueto. I'm a Sicilian American born in Brooklyn, and I'm proud of being a Brooklynite. And that's the correct terminology. Brooklynite from Coney Island, Bensonhurst. I am a fisherman. I am a grandfather, Pops they call me. I am a husband, and I am a Mormon. Forget about it. That's it. Cut! Cut! Ok, vimos y escuchamos la historia de este hermanito. Sí, entonces nos hacen las siguientes preguntas de listening. La primera es, what is the couple making? ¿Qué es lo que está haciendo esta pareja? Y la segunda es, name 3 of the ingredients. Nombra 3 de los ingredientes. Ella mencionó muchos ingredientes en el video para hacer su receta, ¿verdad? Entonces solamente se pide que ustedes puedan nombrar 3 y escribirles en el manual, ¿sí? Ahora, con eso terminamos la parte de listening. Vamos a irnos a la parte de wrap up. Sabemos que es como una autoevaluación. Summary, now I can. Entonces, ustedes como ven aquí lo marcan las cosas que ustedes sienten que ya pueden hacer, ¿sí? La primera es talk about shopping for food, hablar sobre las compras de comida. La segunda es ask how much something costs, preguntar cuánto cuesta algo. La número 3, understand how much something costs, entender cuánto cuesta algo, ¿sí? Y en Now I Know, ustedes pueden escribir las palabras y frases que sean nuevas para ustedes, como por ejemplo dozen, tal vez algunos no lo sabían, docena. Tal vez algunas frases que aprendieron hoy son, por ejemplo, how much does this cost? ¿A cuánto cuesta esto? ¿Sí? Si ustedes tienen frases o palabras diferentes, también pueden anotarlas aquí para que sea un recordatorio constante de que deben memorizarlo. Por último, vamos a irnos a la invitación para actuar. ¿Sí? Write down a shopping list in English and estimate, guess, how much each thing will cost. Be prepared for next class to talk about your shopping list with a partner. Entonces nos dice que podamos escribir una lista en inglés y estimar, en otras palabras, adivinar a cuánto más o menos va a costar cada cosa. Y pueden estar preparados para la siguiente clase y de esta manera hablar sobre su lista de compras con un compañero, ¿sí? Entonces tal vez no pueden hacerlo en las clases porque no estamos teniendo clases sino estas grabaciones, pero pueden practicar con alguien en sus hogares y enseñarles lo que han aprendido el día de hoy, ¿sí? Entonces, si ustedes, como repito, siguen teniendo dudas acerca de los contables, no contables y cómo pueden hacer estas oraciones, solamente escríbanme y voy a tratar de conseguirles videos y algunas otras explicaciones, tal vez un poquito más fáciles para poder entender cómo es que se deben de hacer estas oraciones. Cuando utilizar are, this, o is this, saber identificar, ¿sí? Espero que haya quedado lo más claro posible. Si tenemos dudas, nuevamente puedan preguntar. Sí, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Cuídense mucho, hermanos. Hasta una nueva oportunidad.